Hola Luis Guillermo, hola a todos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué edad? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuántos Sí, llevamos muy ya? Ya llevamos varios programas de estos, ¿no? claro, ya llevamos más de 20, ya llevamos más de 6 meses, ya estamos, vamos muy bien. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Como para prepararnos. Hoy vamos a hablar de algo que creo que todos nos acordamos de hace mucho, mucho tiempo. Y es de nuestro primer trabajo, el primer trabajo que tuvimos en la vida. Todos creo que, bueno, algún primer trabajo tuvimos que hacer en la vida y pues bueno, nos vamos a acordar de ese primer trabajo que tuvimos. Entonces, a ver, cuente cuál fue su primer trabajo. Bueno, cuando no tenía canas, en verdad mi primer trabajo complicado fue la primera tarea que me pusieron en el gimnasio campestre. Ay, ¿qué fue? Tampoco. Eso fue un trabajo que era llevar pintar, dibujar unos muñequitos en un libro. Dificilísimo, porque fui muy malo para pintar. Ese fue mi Bueno, primer pero trabajo. No remunerado, pero fue un eso le trabajo. iba a decir. No le pagaron, pero sí, claro, es que eso también válido. O sea, no todos los trabajos son remunerados, pero son trabajos. Exacto, no, quiero decir, puse el ejemplo para burlarnos un rato, pero también sí, porque mi primer trabajo remunerado no tuvo nada que ver con mi profesión. ¿Qué fue qué? Fue que estábamos todavía en los últimos años del bachillerato. Sí, Y la mamá de un amigo mío, de un gran amigo, era gerente de un banco y me dijo que si quería trabajar en el banco porque queríamos ahorrar plata para viajar, para irnos a conciertos, alguna cosa. Y sí. efectivamente, pues dijimos, claro, vamos. Eh, y yo me fui a trabajar con ella en el banco y claro, el primer trabajo que nos puso a mí fue un trabajo que hoy considero que es muy importante y es muy meritorio, y es que fui mensajero del banco. ¡Qué maravilla! Fui mensajero de un banco, no voy a decir cuál banco era, la marca del banco, Claro, pero primer día de trabajo me tocaba ir al centro de Bogotá y ayudarles a llevar los tintos, a trasladar unos cartas y cosas que me dijo la señora que tenía que hacer en ese momento. Y el trabajo para mí duró exactamente un día, me imagino. pero no por lo que implicaba ese trabajo dentro de la oficina, que estaba divertido, estaba bonito y todo, sino porque como hacia ya cercano al mediodía, me dice una persona del banco que trabajaba con ella, me dice, hay que llevar este sobre de Manila hacia X lugar, más hacia el centro sur de Bogotá, hacia el centro, pero hacia el sur, no hacia el centro centro, sino a la Sí. sucursal de principal. Bueno, y yo dije, bueno, ya, perfecto, ¿y qué tengo que llevar? Y me dio una sobre de Manila con muchos billetes en efectivo. Y una Ay, cosa gordísima. Y claro, Dios. te estoy hablando hace casi 50 años, 45 años. Yo, sí era seguro, no había tantos problemas, ¿no? Pero era llevar unos fajos de billetes en un sobre de Manila y me dieron unas monedas para coger un bus y transportar eso en el bus y llevarlo No, y hacerme responsable de que ese dinero no se perdiera. les iba a decir yo, mucha responsabilidad. O sea, una Entonces, responsabilidad muy grande. claro, y yo era pues un muchacho y un joven que sí era responsable con el dinero, pero la verdad es que a mí me dio miedo. ¿Por qué? No estaba muy acostumbrado a ir al centro de Bogotá. Éramos estudiantes, estábamos pensando en otras cosas, cargar tanto dinero, un sobre de Manila, dejárselo a quién sabe quién y cómo, y firmar unos papeles de responsabilidad de ese dinero. Yo hice todo mi mayor esfuerzo, cogí un recuerdo en la carrera 13
como con calle 34, que era la sucursal del banco donde yo estaba trabajando, hasta la calle, creo que era la calle quinta o sexta, con, con carrera séptima o octava, que quedaba la otra sucursal, la principal del banco. Y entregué No, un sobre lleno de billetes. Yo dije, lo hago por única vez en mi vida y voy a renunciar porque si este tipo de cosas voy a tener que hacer toda la vida, o por lo menos en este tiempo, no me voy a exponer. Y efectivamente no. Volví al banco, le dije a la señora que muchas gracias. No me pagaron, era remunerado, pero como no respondía, no me pagaron. Pero fue mi primer trabajo. Y esa ay, experiencia me demostró que sí, que es valioso, que hay gente que tiene unas responsabilidades que yo no estaba preparado para esa responsabilidad. Y dije, no, si sí, debo buscar algo en lo que trabajar, ojalá pueda hacerlo en algo que me guste y en algo en lo que yo me pueda desempeñar bien y no me genere un riesgo. Entonces evalué eso y reconozco el valor que tenían las personas que hacían ese trabajo en ese momento, que eran bien, bien complicados. claro, claro. Bueno, le dejó muchas cosas, lo formó. Sí, en el miedo. Pues, ¿no? En la responsabilidad y también en saber decir no y hasta dónde, bueno, va el límite de cada quien. Claro, claro. Bueno, el mío, entonces voy a contar, el mío no tenía tanta responsabilidad, pero también fue por la mamá de una gran amiga mía del colegio y era un trabajo de vacaciones. En las vacaciones del colegio, en esa época que había como vacaciones largas, Sí, entonces ella era dueña de un almacén de ropa para señoras, un almacén reconocidísimo en Bogotá. Entonces, claro, en vacaciones, pues mi amiga y yo nos íbamos a trabajar al almacén de la mamá, a vender ropa. Y pues era buenísimo, era divertidísimo porque pues jamás en la vida había vendido nada, pero me fue muy bien porque, claro, llegaban muchas personas, muchas veces conocidas, pues personas conocidas, señoras conocidas, y yo sí les decía como, no, eso está horrible. Yo les decía como, no, 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 no le queda eso no, bien. y les decía, claro, exacto, entonces yo no, eso no, entonces decía, mejora este o mejora el, y pues sí, sí les parecía bien y compraban, Primero sí, adelgaza y les, después se lo lleva. no, 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 por Dios, no, mejor dicho, ni hablemos. Eh, pero sí, no, agradecían la honestidad, yo sí les decía la verdad, yo les decía Muy que estaba bien. horrible y agradecían la honestidad y compraban y me fue muy bien como vendedora. Me tocó también la típica que se probaba de todo, no se llevaba nada y otra vez ordené y guardé todo, Claro, pero me fue muy bien y pasábamos felices. pero fue remunerado. Nada, estábamos casi que jugando. Claro, pero ese bonito ese trabajo porque estaba remunerado y se divertían. Y era con amigos. Claro, claro, era remunerado. Nuestros amigos de la época, pues porque esto fue en la época, pues sí, de colegio, antes de salir del colegio, nuestros iban, nos visitaban, se burlaban de nosotros haciendo Claro. las ventas. Pero bueno, fue maravillosa y aprendí y me sirvió después, porque después, pues a la larga, también cuando trabajé en publicidad, pues a ver, había que vender. Entonces Claro, hay que vender me siempre. sirvió. Sí. Ahora, yo Eh, quiero decir de los primeros trabajos, después de la fatal experiencia de la mensajería cargando billetes, mi siguiente trabajo no fue remunerado. Fue un trabajo que ¿Qué me gustó fue? mucho, que fue entrar en mi profesión. Era escribir guiones para un canal de televisión cultural y educativo. Cuando ya estaba estudiando para ser comunicador social y periodista,
a través también de un amigo nos recomendó, escribíamos guiones y escribíamos historias para programas educativos y para programas musicales, programas muy sencillos de la televisión pública de Colombia en esa época. Y fue un trabajo que yo hice con mucho amor para aprender sin un solo centavo de remuneración, pero que me enseñó que si lo hacía bien era porque me estaba gustando, porque estaba encontrando mi pasión y estaba encontrando lo que me iba a llevar profesionalmente por el resto de mi vida. Entonces me gustó mucho y seguí por ese camino, seguí por el camino de trabajar en eso de la televisión y enfocarme en lo que me gustaba para que en la misma universidad, porque yo empecé en la universidad a hacerlo, ya decidiera cuál era mi ruta y no empezara a tener esas eh, sin diferencias, saber para dónde. esas dicotomías de pensamiento entre quiero ser un director o quiero ser, no, ya sabía que quería entrar en la producción, en la escritura, en el diseño de ideas y de contenidos. Y esa fue mi ruta hasta hoy, ¿no? Y ha sido mi pasión. Pero usted dijo algo muy importante y es eso, cuando uno trabaja feliz y con todo el gusto del mundo, inclusive sin que le paguen, pues eso es realmente eso es lo que a uno le gusta. Claro, Eso es. y persistir ahí, ¿no? Persistir en como, digamos, como ahora entre canas ya uno se ha dado cuenta que haber seguido, a pesar de que al comienzo era gratis, después era muy mal pago. Lo más curioso para mi vida y que es una anécdota bonita es que finalmente yo llegué a ser el gerente general de ese canal y lo transformé. Me había gustado tanto que cuando que yo empecé, en ese canal se llamaba el canal educativo, se llamaba el Fondo de Capacitación Popular. Eh, yo entré ahí a trabajar en el año 1980 y algo, 81, 82, pero ya para el año 1986 yo llegué a ser gerente general de ese lugar y lo transformé en lo que hoy es Señal Colombia. Entonces, quiero decir que ese primer trabajo me enseñó muchas cosas que después pude transformar en un producto nuevo, en una empresa diferente, que en lo personal me ha dado satisfacciones. Es como mi primer hijo laboral, mi primer hijo en cuanto al desarrollo de contenidos de canales de televisión. Y bueno, fue bonito porque empecé a trabajar ahí y llegué a ser gerente de eso. No, pues finalmente ha sido también pues un medio importante para el país. Claro, se Entonces, quedó ahí, sigue estando, ¿no? Yo no sé en qué condiciones, pero sí sé que Señal Colombia, desde que se creó, en ese momento le cambiamos de Fondo de Capacitación Popular, que era dictar clases, a dictar clases más dar cultura, y después de dictar clases más dar cultura, a dar formación y no solo educación, y había que escribir las historias, los libretos, hablar con la gente, y después de eso se transformó en un canal cultural que se llamó Cadena 3 y después cuando ya lo cogimos nosotros y el equipo que trabajaba conmigo, se transformó en Señal Colombia y se llama Señal Colombia hasta hoy. pues le voy a contar porque, y bueno, les voy a contar, justamente después, muchos años después, que usted había estado ahí, eh, pues yo, estando en la universidad, eh, también eh, terminé, gracias también pues a usted y bueno, y a todo, terminé yendo a trabajar en ese canal cultural, ¿Te pero la pagaban? experiencia, ¿cómo? ¿Te pagaban? No, no me pagaban. Al principio no me pagaban, después sí, pero la experiencia fue, pasó algo chistoso. Y es que, claro, cuando yo llegué, pues obviamente no tenía escritorio, mucho menos oficina, nada de esas cosas. Yo llegué a hacer lo que me pusieran a hacer. Y como no tenía dónde, pues bueno, me dijeron que lo que tenía que hacer era
organizar una colección que había de videos, pues, del Museo del Prado. Y Ah, qué fue, bonito, pues, qué bonito. eso como que nadie quería hacer eso y les parecía terrible. Y entonces, claro, me lo pusieron a mí, que era la que estaba llegando, pero como no tenía escritorio ni tenía nada, me pusieron a hacerlo en la oficina de presidencia del canal. No voy a decir quién era el presidente en ese momento, ya usted había salido. Entonces, pues mi escritorio era la mesa de juntas de presidencia del canal y yo todos los días llegaba y veía toda la colección del Museo del Prado y mi trabajo era hacer la sinopsis, explicar qué había en cada capítulo, qué había, qué salía, bueno, dejar todo organizado y escribir un resumen de todo. Yo estaba feliz y dichosa, pero el presidente tenía una novia, una periodista muy reconocida de Colombia, que no voy a decir cómo se llama tampoco, eh, pero ella era muy celosa. Y entonces al cabo del tiempo, como yo estaba todo el tiempo pues ahí en presidencia, y digamos que casi que me enteraba pues de todo lo que estaba pasando en el canal, pues bueno, no le pareció tanto y me terminaron sacando, me terminaron sacando de ahí, de la oficina, pero no del canal. Y Ya, ahí ya me llevaron, y ahí ya me empezaron a pagar porque empecé a estar en la parte de producción ya de magazines y de otras cosas. Entonces, bueno, ahí también seguí. bueno, está bien. Esa fue otra experiencia. Sí, pues bueno, creo que lo importante era Ya después acordar, en interno me cuentas el chisme. claro, ahorita les cuento. Eh, pero bueno, no, lo importante es que, bueno, que nos acordáramos de hace muchos años por lo que pasamos, yo creo que casi todos, de alguna forma pasamos por algún primer trabajo o alguna primera experiencia que nos ayudó para algo, que nos sirvió para algo, y ya creo que finalmente hoy en día lo importante es que sea como sea, nos sigamos sintiendo útiles y Productivos, haciendo lo que nos gusta. Seamos productivos. útiles, exactamente, productivos, útiles y haciendo lo que nos guste. Eso creo que es lo importante. Y creo que aquí a la edad en Entrecanas la clave es no parar, no dejar de moverse. O sea, las ideas solas no se transforman en actos. Nosotros somos los que tenemos que transformarlas en realidades, en actuar para que eso funcione. No importa la edad, Exacto. desde niños, desde jóvenes, había que actuar para transformar. Eso es parte de lo que yo he aprendido en el trabajo y aún hoy, 45 años después de haber comenzado a trabajar en mi vida, sigo trabajando, moviéndome, no hay que estarse quieto, no hay que parar, me da vida, el cerebro todavía funciona, me da ánimos, así ya no tenga que ganarme mucha plata, como una esperanza de vida de que todavía pueden salir y surgir proyectos bonitos y trabajos nuevos y seguir innovando. Y eso es parte de lo que significa trabajar y lo que te puede dejar un primer trabajo en la vida. Claro, exactamente, eso estamos haciendo. Entonces, como nos ven, aquí seguimos moviendo. Seguimos trabajando. Muy bien. Bueno, por hoy los dejamos que sigan en lo que estén. Exacto. Gracias, Un Piedra. Chao, besito. cuídense. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao. Suscríbanse, comenten, nos compartan, nos volvemos a encontrar aquí. Chao, Chao. chao. Chao.